Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. Un nuevo encuentro en NS Radio. Los estamos acompañando como cada semana. Raúl García en el control. A él muchas gracias. A todos ustedes también por acompañarnos. Y estamos leyendo entre todos, a través de la radio, leyendo y escuchando el libro La Paz Interior del padre Jacques Philippe, que tiene ya muchas ediciones y muy buenas opiniones de aquellos que lo han leído, porque seguramente les habrá ayudado. Tal vez lo han leído en un momento difícil de la vida y además para que todo aquello que forma parte de nuestra vida lo hagamos con serenidad, deseando las cosas como Dios la quiere para no perder la paz. Y como siempre nos acompaña nuestra madre a través de esta imagen, Nuestra Señora de la Paz. Aquellos que están viendo el programa por la tele, pues la van a ver porque es una imagen preciosa de Nuestra Señora. Damos las gracias a la hermana María Esther García, que está con nosotros de nuevo. ¿Qué tal, hermana? Bien, muy bien, gracias a Dios. Seguimos en el empeño de explicar este precioso libro. Se nos hace muy fácil, además, porque está muy bien escrito, está lleno de experiencia de la manera de ser del ser humano y lleno también de fe y de sobrenaturalidad. Por lo tanto, es un gusto poder ir comentándolo. En el último programa leímos un correo electrónico. Hoy tenemos uno que ha llegado de Arequipa, en Perú. No digo el nombre, así que todos los de Arequipa, atentos, ¿eh? Bueno, hermana, como siempre hacemos en los programas, vamos a hacer un resumen muy cortito porque están preparadas todas las preguntas para el programa de hoy. ¿De qué hablamos en el último programa? Estamos hablando de cómo desear, no solo de qué desear, sino cómo desear para hacerlo dentro de la voluntad de Dios, que es con paz, con serenidad, sin impacientarnos y sin precipitarnos. Y esto lo aplicábamos, según dice el padre Philippe, que es realmente el que va guiándonos en este comentario, no solo con nuestros propios deseos hacia Dios, sino también en el gran y buen deseo que tenemos de ayudar a los que nos rodean también a acercarse a Dios. Debe ser sin impaciencia, sin ese sutil amor propio que a veces se nos mete de precipitar un momento que Dios hará que llegue a su tiempo. Y mientras tanto nosotros sufrir y soportar con paciencia esos defectos o aparentes defectos, porque a veces no son tales, ¿no? Cosas que nos pueden hacer a nosotros molestia y sin embargo nos van purificando en esta convivencia mutua con aquellos que tanto queremos. Y después nos sorprendemos. Y decimos, decimos, por supuesto. Valió la pena esperar, aguantar y realmente dejar actuar a Dios. Y uno después siente una satisfacción. A veces cuesta no irritarse y poner paciencia al esperar que la otra persona se convierta o vuelva a Dios o pueda luchar también. Sí, claro. Y después nos sorprendemos de decir, valió la pena esa espera, el callarme en el momento oportuno y realmente y ver que al meditar, ¿no? Al reflexionar, todo ha sido por la gracia de Dios y también por nuestro esfuerzo al querer vencernos, y no, porque no podemos convertir a nuestros seres queridos con golpes. No. Eso no da ningún resultado. Dios no lo hace con nosotros. No. Luego Él sabe la mejor manera, ¿no? Y cómo trata nuestro corazón con esa firmeza, porque no nos deja caer en el error. Sería una bonachonería, un paternalismo muy malentendido. Pero sin embargo, ¿no? ¿Con qué mano izquierda lo hace Dios con nosotros? Que es una manera de forzarnos siempre, pero dejándonos en libertad. Y esto tiene más fruto que si fuera golpes, como dices tú. Estamos viendo lo importante que es permanecer en paz por encima de todo. Pero ahora volvamos a nosotros mismos, no por una cuestión de egocentrismo ni nada.
¿Por qué, hermana? Porque a veces nuestros mismos defectos nos desesperan, nos ponemos tristes, ¿eh? Más que los del prójimo. A veces es al revés, pero otras veces nuestros propios defectos pues nos hacen perder la paciencia. Uy, ¿cuánto hace que estoy en la vida espiritual? Y esto, aunque lo vimos un poquito en el último programa, creo que es importante que nos comentes qué dice el padre Jacques Philippe acerca de esta pérdida de la paz cuando se trata de nuestros propios defectos. Él vuelve, si te fijas, en algunos temas vuelve una y otra vez. Como buen pedagogo, también Jesús lo hacía, que era un gran pedagogo, repite y repite y repite la idea. ¿Por qué? Porque lo principal debe quedar bien arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Personas sobre todo que van recorriendo la vida espiritual, que quieren ser buenas, que están en el deseo de amar al Señor con todo su corazón, que han dado pasos obviamente en la confianza en Él, en el abandono en Él, tienen este gran riesgo de perder la paz y la tranquilidad, y son circunstancias en las que el demonio aprovecha con mucha frecuencia para desanimar al alma y para desconcertarla. Por eso el padre Jacques Philippe va a repetir reiteradamente en este libro que por encima de todo debemos permanecer en paz, porque conoce las artimañas de aquel que es mucho más viejo que nosotros, pero que también, como no ama, pues no es nada creativo, siempre tienta de la misma manera. Por lo tanto, también se pueden conocer sus estrategias, ¿no? y poder tumbarlas. ¿Cuál es la ocasión de esta persona buena que está avanzando en la vida espiritual cuando puede perder la paz? Cuando ve su miseria, cuando experimenta sus propias faltas, cuando a pesar de esa buena voluntad de estar en el camino del Señor, tropieza en un terreno u otro. A veces no es en todos los terrenos, nos damos cuenta que vamos avanzando en ciertas cosas, pero hay un defecto que tenemos ahí pegado y a pesar de la buena voluntad que sabemos que es sincera delante de Dios, caemos y volvemos a caer. Es importante aquí comprender, porque es una artimaña, todos lo hemos experimentado, que la tristeza en este momento, la inquietud y el desánimo que sentimos después de una falta nunca es buena, nunca es según Dios. Por eso, a pesar de que parece que va contra natura, y todos lo hemos experimentado, pero no, pues si debería estar, claro, pero si he caído, pero si es que he sido infiel al Señor, si es que he vuelto a caer, no es mejor, y encima tengo la desfachatez de volver a la oración, sabiendo que he caído, y de comulgar. Todo esto lo pone el demonio. Tienes que conseguir de todas las maneras posibles encontrar la paz. Pero hermana, es que además no fue por sorpresa la caída, es que lo hice con cierta malicia. Es que realmente me di cuenta y me pudo la pasión. Me da lo mismo. Por encima de todo, lo que tienes que recuperar primordialmente es la paz. Porque si no, hay un principio fundamental que debe guiarnos en esta experiencia diaria de nuestras miserias y de nuestras caídas, que además lo vamos a tener durante toda nuestra vida. No es que, hermana, ¿cuándo se acaba esta experiencia? Bueno, el día que te mueras. A los 59 más o menos, a los 72. Hermana, cuando uno ya se jubila, ya como que no experimenta la miseria. Eso no está escrito en ningún lado. Hasta el día que te mueras, porque eso nos hace un gran bien. Como caer nos hace un gran bien. A ver, el pecado siempre es una ofensa al Señor y hay que intentar por todos los medios apartarse de él. Estamos hablando de la experiencia una vez que hemos caído. ¿Qué debemos hacer cuando ya realmente ocurrió? Sea cual sea el motivo de esa caída, sea por fragilidad o sea incluso por malicia o sea incluso reiterada. Muy bien. La experiencia que debe guiarnos. No se trata tanto de hacer esfuerzos sobrehumanos para eliminar totalmente nuestros defectos y caídas. Además,
entre comillas, esto está totalmente fuera de nuestro alcance. Esto solo lo vivió la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro esfuerzo no es tanto de no caer, no caer, no caer, que debe ser, pero no está tanto ahí, sino de recuperar, una vez que experimentamos esta tremenda fragilidad que tiene el ser humano, de recuperar lo antes posible la paz y de evitar por todos los medios la tristeza y el desaliento cuando hemos caído en alguna falta o cuando tenemos la experiencia de nuestras imperfecciones. Es muchísimo más importante la lucha por recuperar la paz que la lucha incluso por no caer. Fíjate lo que dice el padre Jacques-Philippe. Sí, casi digo, momentito. Bueno, planteo que también lo dice el padre Jacques-Philippe y por eso hay una respuesta a esta pregunta. ¿Puede haber peligro de dejadez? Bueno, que... Como lo que no hay que Sí, perder nunca es la paz. Exactamente, pero claro, también puede tener el peligro de que caigamos en la mediocridad, de esta actitud de no voy a perder la paz, ofendo al Señor. No sé, hermana, me parece que esto, ¿no? Que puede existir ese peligro de que en vez de avanzar en la vida espiritual me quedo en la mediocridad. Mira, de A existir ver. el peligro siempre existe el peligro o el riesgo, pero, y entonces no significa que tenemos que resignarnos ante nuestros defectos y hacer las paces con nuestros defectos, no. Normalmente, en esta lucha y en este deseo de ser bueno, justamente es porque no hay una paz y una convivencia pacífica con nuestros defectos, porque es que si no, obviamente no quisiera ser bueno y además como que ya tiraría la toalla y entonces no sentiría tristeza porque me he hecho amigo de mis defectos. Entonces no estamos en este No, caso. ya. Precisamente el que tiene el riesgo de la tristeza, del desánimo, de la inquietud, es aquel que está luchando con sus defectos, pero que constata que una y otra vez vuelve a tener esta gran debilidad o esta reincidencia incluso en aquellos pecados que a veces es verdad, los motivos son casi inconfesables. Uno dice, pero es que además lo hago por un motivo tan bajo que es la vergüenza que uno siente y el dolor de haber ofendido al Señor. Bueno, al contrario, esta lucha por mantener la paz es lo que más rápidamente nos va a santificar. Por lo tanto, quitémonos este erróneo pensamiento que a veces está muy arraigado en nosotros porque el demonio se preocupa mucho de hacernos pensar que fíjate lo que has hecho y cómo ahora vas a volver tú con qué cara al Señor y con la misma confianza como si no hubieras hecho nada. Esto es un viva la pepa y tú lo que tienes es Claro. que contristarte y tener dolor. No. Hay muchas razones que demuestran, y aquí el Padre las explaya y las explica, porque sabe que este es un gran escollo en la vida espiritual. Hay muchas razones por las cuales hay que trabajar por recuperar la paz inmediatamente, sin tener miedo a caer en la dejadez o en el conformismo o en la resignación. Tranquilos. Mira, la primera de todas es que Dios solo puede actuar en la paz. Por lo tanto, si Dios es el que me tiene que ayudar a santificarme, no va a poder hacerlo mientras yo esté inquieto. Luego, si quiero de verdad ser bueno y quiero salir de esos defectos, lo primero que tengo que hacer es recuperar la paz para que Dios pueda actuar en mí, porque solo actúa en un alma en paz. No vamos a conseguir liberarnos del pecado con nuestras propias fuerzas, eso es imposible, lo dice el Evangelio. Jesús se lo dijo con todas las palabras a los apóstoles. Efectivamente, queridos apóstoles, para vosotros es imposible, pero no para Dios, para quien todo es posible. Pero entonces tenemos que constatar que nuestras fuerzas son insuficientes. Son absolutamente insuficientes, que no significa que no haya que ponerlas. Bien,
Cuando tenemos esta absoluta seguridad de que nuestras fuerzas son insuficientes y que solo es la gracia de Dios la que consigue cambiarnos, en lugar de rebelarnos contra nosotros mismos, enfadarnos, desanimarnos y Que toda eso esa nos retahíla pasa. nos pasa, será mucho más eficaz si es la gracia de Dios la que tiene que actuar en mí, que cuanto antes vuelva a ponerme en paz, precisamente para dejar actuar esa gracia de Dios. Esa es la primera razón. Nos conviene estar en paz para que la gracia de Dios, que es la que me cambia, actúe eficazmente en mí, porque si no, no podrá. Segunda razón. Que nosotros estemos en paz, a Dios le complace mucho. Bastaría también esta sola razón saber que a Dios le agrada que yo recupere la paz para que ponga ese esfuerzo. Aunque a mí me parezca como que, ay, pero si es que esto es como una falta de respeto hacia Dios, pero si es que he caído, pero si es que encima con... Además es que lo quise hacer. Yo qué sé, todas las... Ya, las A razones. Dios le agrada que yo esté en paz. Cuando después de una caída nos descorazonamos, nos atormentamos, ¿agradamos a Dios o qué es lo que más le agrada? Que cuando caemos reaccionemos diciendo, mira, Señor, te pido perdón una y otra vez y fíjate lo mentiroso que soy. Mira lo que soy capaz de hacer por mí mismo o por mí misma. Señor, tú me conoces, yo me abandono en tu misericordia, en tu perdón. Te doy gracias, Señor, te doy gracias porque si no hubiera sido por ti, yo no solo hubiera caído en esto, hubiera caído en algo peor, porque tú me conoces. Entonces, me abandono confiadamente en ti, porque sé que las fuerzas están en ti, porque tengo la absoluta seguridad de que tú algún día me vas a curar de este defecto, de esta inclinación mala, de este vicio. Y mientras tanto te pido, Señor, que esta experiencia de mi miseria me ayudes a aprovecharla, me haga más humilde, más dulce con los demás, más consciente, corrobore una y otra vez que mis fuerzas son insuficientes, que no soy capaz de cosa buena sin tu gracia, que solo en ti está mi suficiencia y que todo lo tengo que esperar de tu amor y de tu misericordia. Yo pregunto, ¿cuál de las dos actitudes le agrada más al Señor? La respuesta es clara. Claro, sí, sí. Por lo tanto, a Dios le agrada más esta segunda actitud, no la primera de descorazonarme, atormentarme, inquietarme y perder la paz. Hay que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué nos cuesta? Por el sutil amor propio. Miren, muchas veces examinemos con pureza de intención y con sinceridad nuestro corazón. Normalmente no somos tan santos que cuando caemos lo que más nos duele es la ofensa al Señor. Normalmente lo que nos duele es haber quedado mal con los demás, haber fallado, constatar que he fallado, que yo, a pesar de mis esfuerzos, he fallado, y las repercusiones, como digo, que pueden tener alrededor, que los demás también constaten que yo soy imperfecto. Normalmente esto nos duele más. Claro. También hay parte de dolor por la ofensa, pues porque estamos en el camino del Señor, pero ese dolor suele ser no enteramente limpio, ¿no? Por lo tanto, pues si ya que hemos caído, hagamos este acto de humildad que nos cuesta más y demos un buen pisotón a nuestro amor propio y tengamos esta segunda actitud que tanto, tanto le agrada al Señor. Tercera razón, muy importante también. Aquí argumenta, como que deja Ya lo desbaratado veo, el padre Philip Ya lo todos veo. los argumentos que pueden surgir en nuestro pensamiento Interior. ¿no? Interior. La angustia, la tristeza, el desaliento que sentimos de nuestras faltas, lo que estoy diciendo, no suelen ser puros, ¿no? Se mezcla el orgullo y entonces ese orgullo herido es el que nos impide tener esta actitud humilde, ¿no? De decir, Señor, pues sí, otra vez, que pensabas que era yo, ¿no? Aquí trae el padre Philip un texto de un hombre santo y dice, un hombre presuntuoso se cree seguro de desconfiar de sí mismo y de confiar en Dios,
pero está cometiendo un error que solo advertirá cuando se produzca alguna caída. Entonces, si se altera, si se aflige, si pierde la esperanza de hacer nuevos progresos en la virtud, demuestra que no ha puesto su confianza en Dios sino en sí mismo. Y cuanto más grande sea la tristeza y la desesperanza, más culpable se va a considerar. Cuando el que desconfía de sí mismo, sigue diciendo este autor, y confía totalmente en Dios, comete alguna falta, es decir, esa confianza que yo digo que tengo en Dios, etc., ¿dónde se va a demostrar que es verdadera? En el momento de las caídas. Si tu actitud es de no extrañarte, ¿qué podías esperar de un ser humano? ¿qué esperabas de mí, no? De no disgustarse, de no inquietarse, porque comprende perfectamente que es el resultado de su fragilidad y del poco cuidado que ha tenido en confiar más en Dios, es verdad. O sea, si fuéramos más santos, es verdad, y si tuviéramos más confianza en Dios y fuéramos más humildes, no caeríamos tanto, es verdad, pero constatamos que todavía no lo somos suficientemente. Pero esta caída le enseña a desconfiar más de sus fuerzas, a confiar en aquel único que tiene todo el poder, a detestar de verdad por encima de todo su pecado, a condenar esa pasión, esa costumbre mala que ha sido la causa de esa caída, siente un más vivo dolor, pero ese dolor siempre es sereno, no le impide volver a sus ocupaciones anteriores, a soportar las pruebas y a perseguir hasta la muerte a sus crueles enemigos, es decir, esa paz incluso le fortalece más para seguir luchando. Con todas estas razones uno dice, bueno, si después de esto sigo desanimándome, es que ya tengo un orgullo, pero más grande que una catedral. Entonces, hagamos caso al Padre Philippe, tengamos esta actitud humilde, que es la que más enseguida nos va a volver a la confianza en el Señor. Hermana, vamos a suspender el tema, porque prometimos la lectura de un correo. Quiero recordar a los oyentes el correo electrónico para que, como Úrsula de Arequipa en Perú, ustedes también puedan escribirnos y hacernos los comentarios sobre si les ha ayudado. Recuerden poner el tema que han escuchado, como lo ha hecho Úrsula, y ahora, porque ella pide una ayudita, hermana, de material. Bueno, el correo electrónico es nsebarcelona@nseradio.com. Lo dirigen a la hermana María Esther García y ponen el nombre de pila y el lugar desde donde nos están escribiendo. Como por ejemplo Úrsula de Arequipa, Perú, que dice: oí el programa Conócete a ti mismo acerca de la voluntad. El tema me interesa muchísimo, pues soy consciente de que me falta mucho de ella. Y sobre todo ordenarla, y lamentablemente este problema, dice ella, se repite mucho en mis hijos. ¿Cómo podría estudiar más el tema para mejorar? Qué bueno el deseo de ella de mejorar. ¿Hay alguna manera de conseguir el manual? ¿Sería posible que me lo faciliten? Agradezco su respuesta. Úrsula de Arequipa en Perú, donde sabemos que nos escuchan mucho. ¿Qué le contestamos en estos últimos minutos que nos quedan, hermana? Bueno, yo le contesté ya de forma personal a Úrsula, le envié los resúmenes que a mi vez he hecho de estos manuales, que personalmente a mí me han ayudado mucho. Como digo, yo soy la primera alumna de estas clases y le pudimos facilitar, como digo, el resumen de estos manuales. Ella se refiere a los libros que comentamos antes de estos del padre Philippe, que son, no recuerdo ahora el autor, pero se titulaba Si pudieras querer, ¿no? Si supieras querer. Son manuales antiguos, aunque yo buscándolo en internet sí que los encontré. Ah, sí. Y había alguno en venta de estos de segunda mano, entonces si alguien los quiere conseguir, pues adelante, lo puede. Si supieras querer. Si supieras querer. Uh-huh. De un licenciado francés, pero no me acuerdo ahora el nombre. Muy bien. Hace ya varios meses que los hemos comentado, de todas maneras están en el podcast. Estos programas no se retiran, sino después de mucho tiempo, y entonces si a alguno le interesa este tema de la voluntad, que además lo tocaba de verdad también con gran maestría este autor, pueden acudir de nuevo a estos programas y ahí sale el nombre, entonces pueden buscarlo en internet y acceder a él. Y además animamos
a Úrsula y a todos los que han escuchado estos temas de la voluntad a ponerlo en práctica. De verdad tiene grandes, grandes resultados y no son cosas difíciles ni extrañas a nosotros. Lo que quería decir es, hermana, que para encontrar el podcast tienen que entrar en la página web de NSE Radio. Y en la página de inicio, en la parte izquierda abajo, aparece la palabra podcast. Y allí tienen una serie de programas de nuestra emisora y entre ellos está Conócete a ti mismo. Y van buscando, recuerden descargarlo y luego lo pueden escuchar pues como lo deseen en cualquier momento. Bueno, y llegamos al final de este programa en el que, como en los anteriores y algunos de los que van a venir posteriormente, estamos comentando el libro del padre Jacques Philippe, La paz interior, que lo recomendamos muchísimo para hacer un regalo a cualquier persona, porque, como decíamos, hermana, muchas veces, ¿quién no quiere alcanzar la paz interior? Sería muy raro que dijera, no, yo no, a mí no me interesa. Sí que me interesa, claro que A sí. todos. Es de la editorial Patmos, con una tapa, ¿cómo se llama portada. esto? Una portada preciosa con unos colores sobrios y a la vez Suaves, alegres, sí. suaves, muy bonitos, donde vemos a la Santísima Virgen en el momento de la anunciación, encarnación. Estaría del llena Señor. de paz. Yo creo que quizá por eso Sí, ha a lo buscado mejor- ese momento, ¿no? Culmen en la historia de una mujer llena de paz interior y allí pudo Dios comunicarse, ¿no? Así es, y recibió a la misma paz, que es nuestro Señor. Exacto. Bueno, llegamos al final, hermana. Gracias por todo. Hasta el A ti. próximo programa, si Dios lo Si quiere. Dios lo quiere. Gracias a todos ustedes. La programación de la radio continúa de esta manera.